historias y crónicas, secretos y profetas, en Misterios de la Biblia. La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tengan todos ustedes, estimados hermanos. Bienvenidos a su espacio Misterios de la Biblia. Quien les habla, su hermano en Cristo, el diácono Pedro Pablo Juárez. El día de hoy vamos a hablar acerca del tiempo de los gentiles. La Biblia nos habla acerca de los tiempos y las sazones de los gentiles. Algo muy importante que podemos decir con respecto a este término profético es que se refiere únicamente al pueblo de Israel y su trato con Dios. Este término profético no tiene ninguna relación con el tiempo profético de la iglesia. Leamos la Biblia en Hechos capítulo 1, versículos 6 al 7. Dice la Biblia: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Leamos también otro versículo de la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice la Biblia acerca de los tiempos y de las ocasiones: no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Sigue: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y el pueblo de Israel está sujeto a estas fuerzas. Leamos la Biblia en Lucas capítulo 21, versículo 24. Dice la Biblia: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Lucas utiliza, por ejemplo, la palabra tiempos, que en griego quiere decir kairos, como uno de los dos términos técnicos para hablar acerca de este periodo escatológico. Kairos se refiere al presente y también la parte futura con respecto a este periodo. La otra palabra que se utiliza es cronos, que se refiere y habla de la parte final de la gran tribulación. El tiempo de los gentiles es un tiempo que inicia cuando el rey Nabucodonosor toma la ciudad de Jerusalén en el año 587 a.C. y culmina en el periodo final de la gran tribulación. Con respecto al periodo final de la gran tribulación, la Biblia nos habla que los judíos serán perseguidos en la parte final de la gran tribulación, queremos decir en los 3 últimos años y medio de la gran tribulación. Ellos serán expulsados de Jerusalén nuevamente. Este periodo comienza con la llamada abominación desoladora. ¿Qué cosa es la abominación desoladora? Es el momento a la mitad de la gran tribulación cuando el anticristo ingresa dentro del templo de los judíos, profanando el lugar santísimo del templo y proclamándose como único Dios delante de toda la humanidad. Este escenario es el clímax de los tiempos de los gentiles. Israel bajo la persecución del anticristo. Y este periodo de la persecución de los judíos durará 42 meses, o sea, 3 años y medio en la parte final de la gran
tribulación. Los tiempos de los gentiles termina con la llamada segunda venida de Cristo visible. Como dice la palabra de Dios, que Cristo vendrá con gran poder y con gran gloria para establecer su gobierno, su reino de 1000 años aquí en la tierra. Veamos un poco más con respecto al llamado tiempo de los gentiles. Vamos a hacer una descripción un poquito más detallada. En el siglo VII a.C., el reino de Judá, con capital Jerusalén, se encontraba amenazado por 3 grandes potencias: el imperio asirio, el imperio egipcio y el imperio babilónico. Precisamente fueron estos, los babilónicos, que arrasaron Jerusalén y su templo en julio del año 587 a.C. El profeta Jeremías y el profeta Ezequiel profetizaron, predijeron la destrucción de Jerusalén y también, por supuesto, profetizaron su posterior restauración. Ellos hicieron llamamientos al pueblo de Israel para el arrepentimiento, pero sin embargo estos llamamientos no fueron acatados. El rey Nabucodonosor, dice la historia, destruyó la ciudad de Jerusalén en el año 587 a.C. Destruyó la ciudad de Jerusalén y también aquel primer templo construido por el rey Salomón en el siglo X a.C. En esta destrucción de la ciudad de Jerusalén y el templo, Nabucodonosor se llevó cautivo a casi todos los ciudadanos de la ciudad de Jerusalén, excepto al profeta Jeremías, que decidió no irse, decidió quedarse para ser testigo de la destrucción de la ciudad y consolar a los pocos que quedaron. Jeremías no logró convencer al pueblo con sus profecías. Por eso la ciudad de Jerusalén fue destruida, fue incendiada y quedó reducida a cenizas. Según la historia, los tiempos de los gentiles comenzaron cuando el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió por primera vez en el año 597 a.C. A partir de ese momento, la ciudad de Jerusalén ha quedado en poder de los gentiles. E inclusive en el tiempo actual, la ciudad de Jerusalén está dividida en 2 partes. La parte que pertenece a Israel y la parte que pertenece a los palestinos. Este tiempo, llamado el tiempo de los gentiles, terminará con la segunda venida de Cristo. Esta segunda venida de Cristo, visible, con gran poder y con gran gloria, como estábamos comentando hasta hace un momento, ocurrirá en medio de una terrible batalla, la llamada batalla de Armagedón. Esta batalla de Armagedón se dará al final del periodo de la gran tribulación. En los capítulos 2 y 7 del libro del profeta Daniel observamos simbólicamente la representación de los llamados poderes gentiles que tendrán dominio sobre Jerusalén e Israel a lo largo de la historia. Vemos, por ejemplo, el imperio de Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio de Grecia, el imperio romano y finalmente un quinto imperio, que será el imperio romano, podríamos así decirlo, renacido, revivido, reconstruido, lo que actualmente podríamos nosotros decir la llamada Comunidad Económica Europea. La Biblia también nos habla acerca de la futura restauración del pueblo de Israel. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 11, versículo 25. Dice la Biblia: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Leamos
Oseas capítulo 3 versículo 5, dice la Biblia: después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. La Biblia muy claramente nos enseña que el tiempo de los gentiles tendrá un terrible final. El profeta Daniel nos habla que el último imperio mundial, el imperio dominado por el anticristo, será destruido, será sucedido por un quinto reino, el cual es representado por una piedra que destruye a todos los demás reinos. Esto lo podemos encontrar en el llamado sueño de Nabucodonosor, que está en Daniel capítulo 2, versículos 44 al 45. Este reino, este último reino, representado por la piedra que destruye la estatua del rey Nabucodonosor, este reino será establecido por Dios desde el cielo, no por los hombres. Este reino nunca será destruido, ningún otro reino lo sucederá. Él arrasará y destruirá todos los reinos gentiles. Los reinos gentiles que han dominado el mundo están representados en la estatua del sueño del rey Nabucodonosor. En la Biblia se nos habla de una roca gigante, la roca que es Cristo, que en su venida destruirá, acabará con todos los reinos gentiles y establecerá un reino que durará para siempre, un reino que no tendrá final. En el sueño del rey Nabucodonosor, la piedra hirió a la inmensa estatua y la desmenuzó por completo. La llegada del reino de Dios se llevará a cabo en los últimos tiempos, cuando en el mundo se establezca el imperio mundial del anticristo. Cuando venga el reino de Dios, dice la Biblia, destruirá a este último imperio, el imperio de este hombre terrible, que la Biblia lo llama la bestia, el hombre de pecado, el hijo de la perdición. En consecuencia, será destruido este último imperio mundial, el cual dominará todo el mundo. A partir de ese momento en que sea destruido este último imperio mundial, Jerusalén nunca más estará bajo la dominación de los gentiles. Al contrario, la nación de Israel será el centro del mundo político y espiritual durante el reinado de Cristo aquí en la tierra, el reinado del milenio. Estimados hermanos, que Dios les bendiga. Estuvimos en su espacio Misterios de la Biblia. Que Dios les bendiga. Historias y crónicas, secretos y profetas, misterios de la Biblia.